quiero que prestes mucha atención todo lo que te va a contar Nora ahora, porque es realmente increíble, unas historias increíbles. Sí, que fueron las que, entre otras, debe haber muchos ejemplos de esto que no son tan conocidos, pero estas son algunas de las historias que ayudaron a que avanzara el conocimiento. Y como decíamos al comienzo, todas tienen en común que fueron personas que fueron en contra de lo que sus colegas consideraban plausible o consideraban verdadero. Sí, claro. O sea, tuvieron que luchar para que Es les verdad. creyeran. Incluso, como decía, algunos los echaron de su hospital, les costó, tuvieron que dejar de trabajar de médicos y todo. La primera figura, que es una cosa increíble, ya en el siglo XIX, es reconocido en la historia de la medicina como uno de los neurólogos que abrieron caminos, fue Henry Head. Henry Head era un neurólogo británico que él llegaban sus pacientes y él quería saber cómo se recuperaba la sensibilidad de los nervios. Cuando se seccionaban nervios, si se podía recuperar, cómo se recuperaba. Y entonces, como no podía confiar, porque cada paciente le decía algo diferente, No te puedo creer lo que me vas a contar. A ver. No te puedo creer, qué locura. decidió hacer la prueba en sí mismo. Entonces se seccionó nervios periféricos del brazo. Y entonces Se seccionó, o sea, se disecó, lo sacó. No, los cortó, unos nervios periféricos. Y lo que vimos recién, las manos Ahí y el está. brazo, son las fotos que él se tomaba de cómo iba recuperando la sensibilidad. Iba tomando registros, por ejemplo, si me paso una hebra de lana, la siento, no la siento. Bueno, así fue llevando... Totalmente loco el tipo, re loco. Llevando registros. Bueno, y así ofreció una cantidad de información muy importante sobre la posibilidad o no de curación y de recuperación de la sensibilidad cuando hay un trauma neurológico, ¿no? Qué increíble. Vos pensás una persona no sé, hace 100 años que dijo, bueno, me voy a cortar los nervios para ver qué resultado me da. O sea, impresionante. Una locura. Una locura. Sí. Valiente, un poco arriesgado, audaz, pero no, como digo, no es lo más ortodoxo ni lo recomendable. Pero ocurre, así es la historia de la medicina y la historia de la ciencia. Después tenemos a otro personaje que a vos te va a encantar porque fue el primero que hizo un cateterismo cardíaco. También era residente en un hospital de Alemania, Werner Forssmann, y entonces él veía porque se utilizaba en los animales. Y entonces dijo, no, esto es seguro, tenemos que utilizarlo en las personas. En ese momento, en 1929, 1930, había un botiquín un poco limitado para hacer diagnóstico de las afecciones cardíacas. Entonces él dijo, no, podemos saber cómo está el corazón introduciendo esta pequeña sonda, y entonces usó la vena que se ve acá, de la que nos sacan sangre, para entrar por allí, por el brazo, hacia el corazón. ¿Se lo puso él? Él. Ah, bueno. Primero, mirá, pero no, lo más lindo es que estaba con la enfermera y le dice a la enfermera, bueno, vamos a hacer la prueba con la enfermera. Y le dijo, pero tenemos que anestesiarte un poco para que estés tranquila, acostate en la camilla. Pero cuando la enfermera se acostó en la camilla, él agarró y se empezó a introducir... ¿Él solo? Él solo, el catéter. Y entonces entró otro colega y dice, pero no, esto no puede ser. Bueno, él le dijo, sí, esto lo podemos hacer. Lo empezó a introducir y siguió más de 60 centímetros, hasta que mostró que el cateterismo no era posible, que las personas podían soportarlo, que se podía hacer, y además incluso él empezó a atisbar que se podía usar no solo para diagnóstico, sino también para tratamiento. Para que te ponete en posición. Imagínate, a mí me hicieron uno acá, ¿no? Que me quedó esta cicatriz acá chiquitita, ¿no? Y no tengo nada. Estoy sano, me lo hicieron porque soy médico. Pero bueno, ahí está.
te estoy hablando hace 100 años, como si yo me hubiera puesto hace 100 años un catéter que no sabía lo que pasaba, ni tenía el registro, porque no es que lo miraba de afuera, no sabía dónde iba. Bueno, lo controlaba, sí, con radiografías, sí, pero bueno, fue una cosa a tal punto que al año lo echaron de su hospital, porque generó, algunos le decían, esto no es ciencia, esto es circo, no puede ser. Bueno, fue cambiando de hospital en hospital. Durante muchos años, esa técnica quedó ahí olvidada porque pensaban que no correspondía hacerla, que no era seguro. Y resulta que el doctor Forsman, bueno, después tuvo una época en la Alemania de 1932-33, una época oscura, porque como el 44,5% de los médicos alemanes se, afilió al partido nazi. No se sabe que haya participado en experimentos con personas, pero es una época oscura de su vida. Cuando terminó la guerra, él, por supuesto, se alejó de eso. Bueno, y en 1950 y pico le dieron el premio Nobel por haber sido la primera persona que hizo un cateterismo cardíaco. Qué genial. Mira, voy a sumarte una pequeña cosita. Pedro Cosio es un cardiólogo argentino que fue el cardiólogo de Perón y trabajaba en el Clínicas, el antiguo Clínicas. Yo conozco al hijo. La verdad que tuve una relación muy fuerte con el hijo. En el Clínicas quedó si vos pasás por la Plaza Jussey, en Córdoba y Córdoba y entre Marcelo Televeray, está la iglesia. Sí. Pedro Cosio padre lo que hacía es, no querían que haga cateterismo. Te estoy hablando después de esto, mucho después. Y se metía colado a la noche para hacer cateterismo a pacientes que habían fallecido. Mirá qué locura, ¿no? Qué locura. Y este está más loco que no, escúchame. Bueno. Mirá dónde llegaron. Qué increíble. La verdad que me encantan estas historias. Tercero. Y tercero tenemos a Jonas Salk. ¿Quién no conoce a Jonas Salk? El que desarrolló la primera vacuna contra la polio. En el primer año o 2 años, los casos de polio, después de que se empezó a hacer la vacunación así masiva, descendió un 90%. Pero en la primera mitad del siglo pasado, la polio era uno de los principales problemas de salud pública, causaba miles de muertes y miles de morbilidades, o sea, de personas que quedaban sin poder caminar y a veces sin poder respirar por el virus de la polio. Bueno, fue una campaña enorme con miles y miles de voluntarios. Casi 2 millones de chicos probaron la vacuna de la polio. Se desarrolló, se mostró que era eficaz, que no hacía daño, pero no le creían mucho tampoco. Entonces, él tuvo que probarla en sí mismo, en su familia, para mostrar cómo alguna fue Jenner, el que inventó, digamos, o que descubrió el poder de las vacunas, que después de inocularlo a James Phillips, lo probó en su propio hijo y en su familia. Bueno, Jonas Salk también, para mostrar que era segura, se la hizo probar a su familia. Qué bárbaro. Bueno, y además hay que decir que en el caso de Jonas Salk, le dijeron que la patentara. Y él dijo, no, por favor, ¿cómo vamos a patentar la luz del sol? ¿No? Qué increíble, ¿no? Mirá lo que acaba de decir, el hombre que le salvó millones y millones de vidas. Bueno, podrían haber imitado un poquito ahora, ¿no? Que le larguen la patente de las vacunas, ¿no? Así es. ¿Cómo cambió la ciencia? Porque en ese momento era todo en busca del conocimiento o de hacer un bien a la humanidad. Bueno, a ver, Doc, ¿qué estás dispuesto a hacer vos por la humanidad y por la ciencia? ¿Cortarte, insertarte algo, una investigación? Queríamos preguntarte eso. Pará. Como un nuevo invento. Tenés la oportunidad, doctor. No sé, ¿vos qué querés que haga? Decime No. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estás dispuesto a probar en tu propio cuerpo? No sé, a ver, mandame un mail, ¿qué querés que pruebe en mi cuerpo? No sé, a ver, ¿qué quieres que pruebe? Nada, voy a hacer, viste, no sé. No, está bien. Nada. Ya cambiaron los tiempos. Esto Cambiaron los tiempos. Es historia, sí. ¿Y los últimos dos que pusiste? Y el último, son 2, Barry Marshall y Robin Warren, que fueron los que descubrieron que las úlceras de estómago que sufre tanta gente, las genera una bacteria, que hoy es muy conocida, el Helicobacter pylori.
Bueno, en la época en que trabajaban Marshall y Warren, se pensaba que las úlceras se debían al estrés. Ellos resulta que empezaron a analizarlo, a estudiarlo, les llegaban, eran médicos internistas, o sea, médicos generalistas, y les llegaban las muestras de los pacientes, empezaron a estudiarlos y vieron, Warren era el patólogo, y Marshall le mandaba las muestras sin decirle a cuál pertenecía cada muestra. Y claro, sin saberlo, los resultados indicaban que casi la totalidad de los pacientes que tenían úlcera tenían esta bacteria. Y eso era importantísimo porque quería decir que simplemente con antibióticos se podía curar. Pero claro, tampoco lograban convencer a sus Y esto no colegas. fue hace mucho, ¿eh? No, en los 80, 90, de hecho, después ganaría también un Nobel, después del 2000. Pero bueno, como no podían convencer a nadie, entonces Barry Marshall dijo, yo voy a demostrar que es la bacteria. Se hizo primero hacer todo un examen para mostrar que tenía su estómago perfecto, que no tenía ningún problema Ay, de cada salud. loco que no se puede creer. No me diga que se inyectó la bacteria. Se la tomó. ¿Se la tomó? Se tomó Ay, una muestra de bacterias de sus pacientes. Ya curados, pacientes que había curado. Entonces se tomó un líquido con la bacteria. Sí. Y dice, bueno, a los poquitos días se empezó a vomitar y se empezó a sentir mal y al cabo de un tiempito le hicieron un estudio y tenía una úlcera. Se le había generado una úlcera por la bacteria Helicobacter pylori. Igual les costó convencer a los colegas. ¿Por qué? Le decían, no, lo que pasa es que la úlcera se genera en personas que tienen debilitado su sistema inmunológico y las bacterias vienen después. Pero bueno, insistiendo y mostrando todas las pruebas, finalmente lograron que esta evidencia fuera aceptada y como decíamos en 2005, creo que fue exactamente el año, le dieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Pero Qué lindas sí, él historias es trajiste. australiano. Me encantan las historias que trajiste, son fantásticas. Realmente la medicina tiene todas, muchas Tiene héroes también, héroes, ¿no? muchas se descubren por casualidad, porque viste tanta Sí. cantidad. Un día tenés que hacer una columna de las cosas que se descubren por casualidad. Y además está estas cosas, personajes que se inyectan, se cortan, se aplican cosas para demostrar su teoría, ¿no? Y O sea, como muchas veces personas que están en lo cierto y sin embargo la comunidad científica no les cree. no les cree hasta que realmente las evidencias son abrumadoras. Esa es una. Y otra que me llevo de esta columna de esto, ¿cómo cambió el hecho de por qué hacer ciencia? Porque Salk tenía vocación y no quería plata. Hoy se busca plata. Bueno, hay de todo. Se busca ¿Cómo? ciencia. Pará, pero es así. Milstein, nuestro Milstein, sí, César Milstein, hay- tampoco quiso Pero esos obtener son los una investigadores puros esos. Sí. Lo que estás diciendo. La gente que tenemos en el CONICET, que no trabaja por plata. Pero voy a decirlo, la industria farmacéutica genera patentes, gana millones. La que se ganó con la vacuna de COVID es terrible. Terrible. Lo digo yo, no lo decís vos, ¿no? Yo me hago cargo. No, evidentemente cambiaron mucho de las paradigmas, motivaciones y todo. Y también es cierto que las grandes empresas, lógicamente el objetivo es ganar dinero, hacer un negocio. Lo que pasa es que a veces uno desearía que cuando es algo que incide en la vida de tanta gente, se moderen los precios, se tengan en cuenta otros sistemas para que puedan solventar sus investigaciones, pero al mismo tiempo dar un beneficio a la humanidad, más tratándose de la salud. Que los costos de los medicamentos no sean tan altos, vamos a decirlo en castellano. Nora, no sé cómo disfruto estos 15, 20 minutos con vos, me encanta.